¿Por qué importa lo que uno cree? Estamos en un mundo lleno de influencias a través de las redes y los medios de comunicación. Esas influencias están amenazando muchas veces con la enseñanza en los hogares. Sexo, familia, roles en el hogar, responsabilidades, abortos, vicios, drogas. Todo esto hace que tengamos un temor por lo que las generaciones que vienen puedan llegar a hacer en sus vidas. Pero debemos tener en cuenta que no debería preocuparnos tanto lo que vayan a hacer como lo que vayan a creer. Todas nuestras conductas son determinadas por nuestros valores y nuestros valores son determinados por nuestras creencias. Como lo dice el doctor Glenn Schultz, en el fundamento de la vida de la persona encontramos sus creencias. Estas creencias dan forma a sus valores y sus valores impulsan sus acciones. ¿Pero será suficiente creer? ¿O habrá algo más que necesitemos? La respuesta es: no es suficiente creer en algo o en alguien. Necesitamos tener una convicción en nuestra propia vida. Las creencias pueden llegar a ser vulnerables frente a las creencias de otras personas, pero la convicción es la que realmente podrá influenciar en el pensamiento y en el carácter de los que están a nuestro alrededor. Antes, cuando se debatía de si algo era bueno, malo, correcto, no correcto, sobre una postura o la otra, se debatían con argumentos objetivos y fundamentados en razonamientos precisos. Hoy en día nos basamos en el simple hecho de opinión. Tú piensas eso, está bien. Yo pienso eso, está bien. Eso te sirve, hazlo. A mí no me sirve, no lo haré. Pero esa subjetividad no es precisamente lo que nos lleva a una verdadera creencia que nos terminará influenciando en nuestro actuar. Las convicciones son mucho más que simplemente creer en algo o mucho más en simplemente un argumento subjetivo como una opinión. Es importante tener una fuerte convicción de lo que nosotros pensemos acerca de la vida y de lo que realmente tengamos en nuestro corazón y en nuestra perspectiva. Miremos el ejemplo de un hombre llamado Daniel. Daniel, un hombre de la nación de Israel, fue tomado en cautiverio junto con toda la nación y llevado a Babilonia. El emperador de Babilonia, el rey de Babilonia, estaba buscando hombres nobles de la nación de Israel, de esos esclavos, para que sirvieran en el palacio real. Escogieron a Daniel y a sus amigos. Daniel y sus amigos fueron tomados aparte y fueron llevados para tener atención especial en cuanto a las comidas y las bebidas del rey. Ellos comían de la mesa que era servida en el palacio. Pero como no se trataba de simplemente un acto de alimentación, sino que Daniel y sus amigos estaban convencidos que ser partícipes de tal comida era ser partícipes de las creencias y las convicciones del imperio de Babilonia. Como eran contradictorias a las que Dios en Israel había dado, entonces Daniel y sus amigos, por sus convicciones, deciden fortalecer y mantener sus creencias, por lo cual los lleva a actuar de la manera coherente con su creencia. Esto es rechazar el alimento de Babilonia. De manera que, como lo dice muy claramente George McDowell, tener convicciones es estar profundamente convencidos de que algo es tan absolutamente cierto que uno está dispuesto a defenderlo, sean cuales fueran las consecuencias. Eso es una convicción. La convicción es que nosotros estemos firmes en lo que realmente creemos y no nos dejemos influenciar por opiniones, sino que más bien expongamos el argumento de nuestra convicción. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta un aspecto importante. Las Torres Gemelas fueron destruidas por convicciones. Muchas veces la violencia intrafamiliar está basada en convicciones. El sexo, el aborto, las drogas, todo esto se basa en convicciones. De manera que, si bien es cierto, no es suficiente la creencia, también es cierto que la convicción puede llevarnos a hacer cosas que objetivamente no están bien.
De manera que si mi convicción está basada en algo que objetivamente no está bien, entonces mi convicción estará terriblemente argumentada en algo incorrecto y mis acciones, por lo tanto, no serán las más correctas. ¿Quién es Dios y qué es Dios? Y es cuando viene el punto de lo que vamos a estudiar y del por qué es importante la interpretación de la Escritura. Definir qué es Dios no es sencillamente una pregunta filosófica o personal. Es algo mucho más profundo que tiene que ver con un asunto teológico, y la teología es una de las ramas humanas que nos llevan a entender quién es Dios y, producto de ello, de dónde viene todo lo que alrededor de nosotros está. Argumentos precisos y convincentes a través de los cuales los aplicamos a nuestra vida y de manera coherente con esa creencia y convicción los vamos a llevar en cada una de las áreas de nuestro ser. De manera que tener una convicción de quién es Dios es muy importante, y la manera de poder argumentar esa convicción es conociendo lo que en verdad dice la Biblia y la Escritura. El mensaje de Dios se ha tergiversado porque nos hemos apartado de la verdad de la Escritura. Nos dicen que la Biblia tiene errores y lo creemos sin haber ido a estudiar lo que la Biblia realmente nos enseña. A veces la iglesia tiene poco estudio o profundidad en el mensaje de la Biblia. Pero la pregunta sería ¿por qué y quién debería estudiar la Biblia? Lo primero que debemos entender, y lo que quiero dejar en esta introducción y en esta motivación, es que todos debemos estudiar la Biblia. Todos. Si enseñas o no enseñas, no importa. Todos debemos estudiar la Biblia. ¿Y por qué? Porque antes de estudiar la Biblia para enseñar, debemos estudiar la Biblia para conocer quién es Dios, cuál es la base de nuestra creencia y desarrollar convicciones en algo que objetivamente es correcto. Dios no es sencillamente algo. Dios, es un ser real, personal, creador, en donde se ha manifestado de muchas maneras, pero en donde el ser humano se ha confundido un poco. Por eso es tan importante encontrar las respuestas en la Escritura a todo lo que hoy nos planteamos. Convicciones que tienen que ver con la familia, con violaciones, con abortos, con la identidad y la naturaleza del ser humano, con la educación y con lo que realmente el mundo está buscando a gritos, que es el respeto, la tolerancia, los derechos. Todo esto Dios lo puso en una posición correcta. Pero al haber abandonado lo que la Biblia nos enseña y al autor de la Biblia y los argumentos que la Biblia tiene, pues nos hemos embolatado en el concepto de Dios, volviéndolo personal, aun cuando es un tema público y para toda la humanidad. No importa si somos creyentes o no lo somos. La Biblia es un argumento en sí mismo perfecto, coherente y que tiene todas las respuestas necesarias en sí misma para una correcta interpretación. De manera que queremos invitarles a que nos sigan en este pequeño curso de interpretación bíblica, en donde veremos temas como la importancia de la interpretación bíblica, temas como la exégesis y la eisegesis, que son el fundamento de la interpretación de la Biblia, algunos puntos importantes como la observación, la interpretación, la aplicación, y veremos una conclusión y desafío final. Porque es importante que como creyentes entendamos cuál es el fundamento de nuestra fe y vivamos de una manera coherente con el mismo. Esto es interpretación bíblica, esto es sosteniendo la verdad.